Ahora que tenemos una pequeña reseña de oxidación y reducción a nuestro conocimiento, vamos a ver si podemos aplicar lo que ahora tal vez entendimos de la respiración celular. La respiración celular, por cada mol de glucosa, C6H12O6, combinamos esto, tal vez está en estado acuoso disuelto en agua, combinamos eso con 6 moles de oxígeno molecular. Y entonces nuestras células realizan la respiración celular en una serie de pasos. Voy a hacer más videos sobre esto, solo lo voy a abreviar. Entonces, respiración celular termina con 6 moles de dióxido de carbono. Tenemos que respirar oxígeno para llevar a cabo la respiración celular y tenemos que exhalar el dióxido de carbono porque es un subproducto de la respiración celular. 6 moles de dióxido de carbono. 6 moles de agua. El punto de la respiración celular es más un poco de energía que es generada por esta reacción, la cual es almacenada por nuestros cuerpos. Algo de esta energía es transformada en calor, sin embargo el punto central de la respiración celular es almacenar hasta 38 ATP, lo que ya hemos aprendido es que es la moneda de intercambio energético de los sistemas biológicos. Entonces nuestros cuerpos o sistemas biológicos en general pueden utilizar estas moléculas de ATP para contraer músculos, generar impulsos nerviosos, hacer que las células crezcan o se dividan o cualquier otra cosa que un sistema biológico tiene que hacer. En el último video aprendimos un poco de oxidación y reducción, así que vamos a aplicar esas ideas aquí. Ahora vimos en el último video que un químico diría, déjenme escribirlo, un químico diría que la oxidación significa perder electrones o no ser capaz de captarlos, perder electrones. Mientras que un químico diría que la reducción gana electrones. Si tienes problemas para recordarlo, la oxidación está perdiendo, que es una especie de OEP. Esa es la menotecnia. El oxígeno pierde electrones y la reducción gana electrones, o como la menotecnia, REG. OEP-REG. Eso es lo que aprendimos en clases de química. Ahora, los biólogos y bioquímicos dirían, ya sabes que me gusta definirlo un poco diferente, un biólogo diría que la oxidación está perdiendo átomos de hidrógeno y que la reducción está ganando átomos de hidrógenos. En el último video vimos que esta definición es realmente difícil cuando se aplica al hidrógeno, ya que no es como un átomo de hidrógeno puede perderse o ganarse a sí mismo. La razón por la que dijimos que estas dos ideas son consistentes es porque si estoy hablando de un carbono y uno de estos está perdiendo un hidrógeno, digamos que tengo algún compuesto que tiene este aspecto, tal vez esté conectado a un montón de otras cosas en algún lugar. Luego en el carbono, digamos que tengo un carbono que se ve así, y que tengo un oxígeno que tal vez está unido a otro oxígeno. Estoy explicándolo muy vagamente, tal vez el oxígeno está enlazado a algo más. Voy a empezar con esto. En el otro lado de esta ecuación terminamos con algo que se ve así, donde un átomo de carbono está unido a un oxígeno y quizás el otro oxígeno está unido a este hidrógeno. El biólogo diría, este carbono se ha oxidado debido a que perdió su hidrógeno. El hidrógeno se fue de aquí. Lo haré de un color diferente. Pasó de este carbono a este oxígeno. También dirá que este oxígeno se ha reducido. Se ha reducido ya que ganó hidrógenos. Sin embargo, la realidad o tal vez la definición de los químicos que me gusta un poco más es que el carbono es más electronegativo. Vemos que el carbono es mucho más electronegativo que el hidrógeno y que el oxígeno es aún más electronegativo que el carbono. Cuando cualquiera de estos tipos se enlazan con átomos de hidrógeno, van a captar su electrón. En este caso, el carbono captó el electrón. Aquí el carbono capta los electrones. El carbono capta los electrones, mientras que acá el carbono obtuvo sus electrones del oxígeno. El oxígeno capta y el hidrógeno los cede.
El carbono en realidad perdió su oportunidad de captar electrones y desde que terminó enlazado con un oxígeno, no solo no puede captar electrones del hidrógeno, sino que obtiene sus electrones ya enlazados por un átomo aún más electronegativo. Por eso es que estas dos definiciones son consistentes, lo mismo con el oxígeno, aquí está enlazado con otro oxígeno sin captar nada. Sin embargo, cuando gana un hidrógeno es capaz de captar los electrones del hidrógeno debido a que es mucho más electronegativo, podrías decir que está ganando electrones. Por eso es que estas dos definiciones son algo consistentes. Aunque a veces se vienen abajo si no estamos tratando con hidrógeno. La definición química se aplica más consistentemente a todo. A veces la definición de los biólogos es más fácil para echar un vistazo, realmente lo verás escrito en libros. Regresemos a la respiración celular y tratemos de averiguar lo que está siendo oxidado y reducido. Si miramos por aquí, tenemos la glucosa. La verdad es que copié y pegué una molécula de glucosa de Wikipedia, la que tiene un error aquí, quizás debería editarla en Wikipedia, debería haber otro hidrógeno enlazado al carbono de allí, pero como puedes ver todos los átomos de hidrógeno están enlazados a un átomo de oxígeno o a uno de carbono. En el lado izquierdo también están enlazados a un átomo de oxígeno o carbono. Si tuviéramos que escribir su estado de oxidación, en todos los casos está enlazado a algo que es más electronegativo, por lo tanto va a estar renunciando a sus electrones y tendrá un estado de oxidación más 1. Mientras que el oxígeno en todos los casos también está enlazado a un carbono o a un hidrógeno. El oxígeno, si está enlazado a un carbono o a un hidrógeno, va a captar un electrón de uno de estos átomos, así que en cada situación, en la glucosa, el oxígeno tiene un -2 o mejor dicho un estado de oxidación -2. El carbono, ya que todo esto es neutro, se podría pensar que el carbono tendría un estado de oxidación neutral y si miras detenidamente, en realidad encontrarás que la mayoría de estos átomos de carbono tienen estados de oxidación neutros. Permítame encerrarlo en un círculo. Por ejemplo, este carbono de aquí está captando un electrón de este hidrógeno, sin embargo, obtiene un electrón captado por este oxígeno. Por supuesto no hace nada con el carbono, así que es neutral. Este es neutral por la misma razón, este es neutral por la misma razón y este también es neutral por la misma razón. Se enlaza con dos átomos de carbono, tiene un electrón captado por el oxígeno, pero luego capta un electrón del hidrógeno, por lo que es neutral. Asimismo, 4 de estos carbonos son neutrales. Este carbono de aquí tiene 2 electrones captados por átomos de oxígeno. Luego obtiene uno de regreso del hidrógeno. Por lo tanto, tiene un estado de oxidación más 1. Este es el contrario, tiene 2 átomos de hidrógeno de los cuales captó electrones. Entonces tiene que ceder 1 al oxígeno, por lo tanto tiene un -1 y estos dos se anulan. En promedio se puede decir que los átomos de carbono de la glucosa tienen estado de oxidación neutral y estoy lidiando con la definición química, voy a demostrar que son esencialmente equivalentes. Aquí todos los átomos de oxígeno no tienen estado de oxidación, debido a que están enlazados, déjeme hacerlo en otro color. No hay estado de oxidación o estado de oxidación neutral porque tienen doble enlaces con el oxígeno. Nadie está captando a nadie, obviamente son igualmente electronegativos. Si nos fijamos en los productos, el dióxido de carbono se ve así. Por lo tanto, en cualquiera de estos casos el oxígeno está captando 2 electrones de este carbono, entonces tiene un estado -2 de oxígeno. Este oxígeno está captando 2 electrones del carbono, por lo tanto tiene un estado de oxidación -2. Este carbono está recibiendo la totalidad de sus electrones de valencia, los 4 captados por el oxígeno. Por lo tanto, tiene un estado de oxidación +4. Ha perdido 4 electrones, como puedes imaginar, debido a que está siendo captado. Esto es un carbono, entonces podríamos escribirlo como 4 más. Cada oxígeno tiene un -2, podemos hacer los cálculos más tarde para averiguar el total. Ahora, si nos fijamos en el agua, hemos visto esto antes, el oxígeno está captando 2 electrones, uno de cada hidrógeno, -2. Entonces cada uno de los hidrógenos tendrá un estado de oxidación +1. Así que si quieres hacer una semi-reacción de la respiración celular del punto de vista químico, solo tratando con electrones, se puede decir de inmediato. Empezaré con 12 átomos de hidrógeno en este lado. Permítame escribirlo de esta manera. H12 en este lado, todos ellos tienen un estado de oxidación +1, luego se produce la respiración celular. Ahora tengo 12 átomos de hidrógeno. Podría escribir los 12 de otra forma aquí, sin embargo todavía tienen un +1. Cada uno de ellos todavía tiene un estado de oxidación +1, así que nada desde el punto de vista de la oxidación y reducción ocurre con el hidrógeno. Ahora bien, si hacemos el carbono en el lado izquierdo de la ecuación, tenemos 6 carbonos, tienen un estado de oxidación neutral. Pero entonces, en el lado derecho de la ecuación, ¿qué sucede? Tengo 6 átomos de carbono escritos de otra forma.
Sin embargo, tengo 6 átomos de carbono, cada uno tiene un estado de oxidación más 4, lo que significa que han perdido 4 electrones. Su carga hipotética, debido a la pérdida de los 4 electrones, se ha incrementado por 4, porque están perdiendo los electrones cargados negativamente. Así que los 6 átomos de carbono después de la respiración celular termina con 6 átomos de carbono oxidado con más 4 de estado de oxidación. Más, para cada uno de estos 4 electrones que fueron cedidos, tenemos 6 de ellos. 4 veces 6 es igual a 24 electrones. Estos son los electrones que perdió el carbono. Así vemos que en la respiración celular el carbono se oxida. El carbono se oxida. La oxidación es la pérdida de electrones. Vemos en la respiración celular, dibujé la semirreacción que el carbono pierde, los 6 átomos de carbono están perdiendo 24 electrones. Por último, si tuviera que hacer el oxígeno en este lado, habría perdido mi ecuación aquí. Por eso tengo 2 átomos de oxígeno. Voy a dibujarlas por separado. Aquí tengo estos 6 átomos de oxígeno que tienen estado de oxidación menos 2 en el lado izquierdo, lo dibujaré así. Tienen un estado de oxidación menos 2. Entonces tenemos 12 oxígenos que están completamente neutros. Por lo tanto, no voy a escribir un estado de oxidación o número de oxidación. Después de realizar la respiración celular, ¿qué pasa? Ahora tengo en el dióxido de carbono 12 átomos de carbono que tienen estado de oxidación menos 2, 6 veces O2. Déjeme escribir eso del dióxido de carbono. Tengo 6 moléculas de O2 que tienen un estado de oxidación negativo y luego tengo otros 6 átomos de oxígeno que tienen un estado de oxidación menos 2. Además de 6 átomos de oxígeno que tienen un estado de oxidación menos 2. Así que, si lo piensas bien, aquí había un estado de oxidación colectivo en todos los átomos de oxígeno. Estos eran neutrales. Tengo 6 veces menos 2, que significa un menos 12. Puede verlo como una carga colectiva de estos 6. 6 veces menos 2. Aquí tengo 6 veces menos 2, que es menos 12. Luego tengo 6 veces 2 oxígenos por molécula, es 12 veces menos 2, lo que significa menos 24. Entonces, para pasar de un 12 menos a una oxidación total o una carga hipotética de menos 36, debo haber ganado 24 electrones. Los 24 electrones que he ganado, que los átomos de oxígeno obtuvieron, son los mismos 24 que los carbonos perdieron. Por lo tanto, desde el punto de vista químico está muy claro, el carbono se oxida y el oxígeno, que ganó electrones, REP, la reducción es la ganancia. El oxígeno se reduce. Todo esto es una pequeña revisión, es bueno verlo en el contexto de la respiración celular. Esto en realidad responde a una de las preguntas de dónde viene esta energía. En cualquiera de estas reacciones químicas, cuando veas que se produce energía, es porque los electrones pasan de un estado de energía superior a un estado de energía menor. Si tengo un electrón que está aquí en un estado alto de energía y es capaz de ir a un estado más cómodo, a un orbital más bajo o a un orbital de energía más bajo, es decir, de baja energía o de un estado de energía más estable, va a generar energía en forma de calor, o tal vez esto pueda hacer un trabajo de alguna forma, a ayudar a crear ATP. Cuando ves estas semirreacciones, ves estos 24 electrones que el carbono está perdiendo. El carbono se oxida y estos electrones pasan al oxígeno. Van en toda una serie de pasos. No solo ocurre en una gran explosión, pasa por una serie de pasos. Lo que hace es entrar en estados más y más bajos de energía. A medida que estos electrones entran en los estados de menor energía, en esencia, al pasar de los átomos de carbono a los átomos de oxígeno, que es donde la energía viene, ahí es donde la energía para hacer las 38 moléculas de ATP. Hasta ahora hemos hablado un poco acerca de cómo un químico de la oxidación. Hablé al principio del video cómo un biólogo ve la oxidación. Vimos que la respiración celular desde el punto de vista químico está mostrando claramente que el carbono se oxida. Está perdiendo electrones. También vimos que el oxígeno se reduce porque está ganando electrones, está siendo reducido. Los electrones de este carbono van, en esencia, a estos oxígenos de aquí. Ahora, ¿cómo se sostiene la definición de la biología en esta posición? En este punto se sostiene bastante bien.
debido a que, como puedes imaginar, aquí todos los átomos de hidrógeno en la ecuación se asocian a la glucosa, por lo que ya están enlazados. Si nos fijamos en la estructura de la glucosa, los átomos de hidrógeno están enlazados a átomos de carbono u oxígeno. Están enlazados a átomos de carbono y átomos de oxígeno. Cuando vas al lado derecho de la ecuación, todos los hidrógenos solo están enlazados con el oxígeno. El carbono definitivamente pierde hidrógenos y los hidrógenos, el oxígeno definitivamente gana hidrógenos. Permítame escribirlo. Vemos en la respiración que el carbono pierde hidrógenos. Pierde hidrógenos. Mientras que el oxígeno gana hidrógenos. Gana hidrógenos. Esto es consistente porque vemos que por la pérdida de átomos de hidrógeno se oxida del punto de vista de un biólogo. Mediante la obtención de hidrógeno el oxígeno se reduce y solo para que tenga sentido cuando lo veas, cuando empecé a dibujar los mecanismos, que espero no hacerlos tan difícil, este proceso de transferir estos hidrógenos se ve facilitado por moléculas como el NAD+ y el FAD. Veremos eso. Realmente, si queremos reconciliar las dos nociones, como los átomos de hidrógeno son transferidos de un átomo electronegativo a otro electronegativo, lo que realmente está siendo transferido es la oportunidad para captar electrones. Si el carbono tiene el hidrógeno, puede captar los electrones, pero si ese hidrógeno va a partir del carbono y todo el átomo, no solo el núcleo, sino que todo el átomo se va al oxígeno, ahora el oxígeno ha ganado ese electrón que podía captar, por lo que el carbono pierde su electrón. Así, el carbono se ha oxidado y el oxígeno se ha reducido. Mencioné esto en videos anteriores. Sin embargo, probablemente la cosa más confusa acerca de la oxidación es que uno siempre quiere decir debe haber algo que hacer con el oxígeno, y lo hay. La palabra proviene realmente ¿qué le haría el oxígeno a algo? El oxígeno, cuando se enlaza con las cosas, pierde, se le quita sus electrones o en una reacción a menudo va a quitar los hidrógenos. Se quitó los hidrógenos del carbono en esta situación. De aquí es de donde proviene el término oxidación. Sin embargo, no es necesario tener oxígeno en cualquier lugar de la reacción para que se produzca la oxidación o la reducción. De todos modos, espero que puedas encontrar esto razonablemente útil. Este fue en realidad un gran dolor de cabeza cuando lo aprendí. Me sentía más cómodo con la definición química de oxidación y reducción. De repente, abres tu libro de biología y te das cuenta que habla de perder o ganar hidrógenos en lugar de electrones. Me tomó un tiempo conciliar estas dos nociones.